Bueno, inicialmente, buenas noches. Un saludo a los funcionarios y a las autoridades de el PNUD, la Fundación para la Democracia Multipartidaria y las instituciones que se encuentran organizando este seminario internacional. Yo quisiera trabajar, en realidad de eso que trata mi ponencia, trabajar en relación a la genealogía, el acontecimiento, los pluralismos y la nueva condición de estatalidad. Todo esto relacionado a la elección de magistrados y autoridades del órgano judicial y tribunal constitucional. Entiendo inicialmente por una genealogía el tratar de dar cuenta de lo que vivimos en el presente, es decir, tratar de dar cuenta de que el presente que vivimos supone un proceso de acumulación que podemos verlo en el pasado, pero no solamente en una forma de interpretar el pasado, sino en distintas formas de interpretar lo que nos llevó a vivir lo que estamos a punto de llevar a cabo, que es la elección de magistrados. En ese sentido, la exposición mía va a girar en torno a un análisis del proceso constituyente. La redacción del texto constitucional, de la Constitución Política del Estado, es una redacción que obedece a una serie de capas, múltiples capas. Dicho de otra manera, uno puede rastrear el origen del texto constituyente en los informes de las comisiones. La Asamblea Constituyente, que se desarrolló entre el año 2006 y 2007, se organizó alrededor de comisiones, ¿no? La Comisión de Justicia fue la encargada de redactar los artículos que parcialmente llegaron a la Constitución que se encuentra vigente. En ese sentido, el primer nivel, como para revisar esta genealogía, podríamos decir, de la elección de magistrados, se encuentra en los informes de comisión. La Asamblea Constituyente Boliviana tuvo una serie de problemas y conflictos, sobre todo en relación al sistema de votación, ¿no? Para los que son bolivianos recordarán que la Asamblea trabajó apenas 4 a 5 meses debatiendo realmente algún tipo de contenido respecto a la Constitución. El tiempo que queda se lo pasó discutiendo un reglamento de debates, ya sea la aprobación vía 50% más 1 o 2/3, ¿no? En consecuencia, la resolución a la cual llegaron los constituyentes fue que en cada comisión exista informes de mayoría e informes de minoría. En consecuencia, voy a intentar referirme a los informes de mayoría y a los informes de minoría del proceso constituyente. De la colección de informes de mayoría y minoría se llegó a redactar una constitución de alrededor de 700 artículos. Una constitución que investigadores como Salvador Chávez u otros la denominan la Constitución de la Casa Argandoña. Esto se debe a que en este recinto, en la Casa Argandoña, se reunieron sobre todo los constituyentes del MAS para tratar de armar una constitución a partir de cerca de 700 artículos que se habían ido produciendo en las distintas comisiones. En el proceso constituyente se tomó como un criterio, como una base para empezar a trabajar y a dialogar, sobre todo por parte de los constituyentes del MAS, la propuesta de constitución del Pacto de Unidad. En consecuencia, es muy importante ver la constitución del Pacto de Unidad, los informes de mayoría y minoría y obviamente esta constitución de 700 artículos de la Casa Argandoña. Todo esto dio pie inicialmente a la aprobación de un texto constitucional en Sucre, ¿no? Es decir, el texto constitucional que se aprueba en grande en la Glorieta. Después de este texto aprobado en Sucre, se hicieron múltiples revisiones y se llegó a la aprobación del texto en Oruro, ¿no? Cuando la Asamblea Constituyente se desplazó a la ciudad de Oruro. En consecuencia, a partir de ahí, por ejemplo, tenemos múltiples textos, ¿no? O sea, una multiplicidad de textualidades que permiten acercarnos a una deconstrucción del texto constitucional. ¿Por qué? Porque la idea básica de una deconstrucción supone la existencia de una filial compleja de los artículos que nosotros hoy en día leemos en la Constitución Política del Estado. Es decir, que detrás de un artículo se abre un conjunto de artículos, es decir, un conjunto de redacciones, de múltiples redacciones
que viene desde el proyecto de constitución del Pacto de Unidad, los informes de mayoría y minoría, esta constitución de 700 artículos de la Casa de Gandoña, la constitución aprobada en Chuquisaca, la constitución aprobada en Oruro, y finalmente las negociaciones que se dieron en Cochabamba y que culminaron en la viabilización del texto constitucional en el Congreso. En el Congreso también se modificaron en varias partes de la Constitución, más de 100 artículos fueron ya sea retocados, modificados, y en consecuencia podemos ver una filial compleja de estos artículos. El artículo 196 de la Constitución vigente establece algo muy interesante. 196, parágrafo segundo, le voy a darle lectura porque esta es una de las materias con las cuales hemos estado trabajando en la Universidad Católica, una deconstrucción del texto constitucional, es decir, tratar de ver que detrás de un artículo hay una multiplicidad de textos, ¿no? El 196, parágrafo segundo, señala lo siguiente: en su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia a la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. Entonces, el tenor literal del texto. Entonces, la monarquía, el legislativo, la democracia, y es interesante ver de que el judicial es la aristocracia, ¿no? El carácter de aristo vendría a relacionarse con el carácter de doctor, ¿no? Es decir, es el único poder, hoy en día podríamos decir el único órgano que te pide, ¿no?, una profesión para habitarlo. Es decir, tú no necesitas una profesión para habitar el ejecutivo ni para habitar el legislativo, pero sí precisas ser abogado para habitar el judicial. La relación del judicial con el carácter aristocrático creo yo que se encuentra en muchas páginas, tanto de Montesquieu como post-Montesquieu, relacionada a esta división de poderes. Esta división de poderes en la obra de Montesquieu es una división de poderes fáctica, es decir, es una división de poderes real, es decir, la monarquía, la aristocracia y la democracia hacían relación a, podemos decir, a espacios de agenciamiento real de poder, es decir, a espacios nobiliarios, espacios burgueses, es decir, teníamos allí necesariamente por lo menos un acercamiento de clase o algún tipo de agenciamiento como para entender por qué se dividían los poderes, es decir, eran distintos grupos que trataban de detentar poder. Hoy en día la soberanía reside en el pueblo, ¿no? Esto obviamente no es una invención de la Constitución boliviana, pero creo yo de que en la Constitución boliviana hay bastantes elementos como para pensar en una soberanía no del Estado, sino una soberanía popular, una soberanía del pueblo, y la noción del pueblo está difuminada. En el texto constitucional, sobre todo, la idea de soberanía está en relación a la propiedad de los recursos naturales. La propiedad de los recursos naturales no es del Estado, sino es del pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano es, como les decía, una idea bastante compleja, ¿no? Bolivianos y bolivianas, naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales, afrobolivianos. En consecuencia, es un tejido bastante complejo. En ese sentido, creemos de que sí existe un desplazamiento en la noción de poder a órgano, es decir, no hablamos de una división de poderes per se, sino hablamos de un órgano, ¿no? Un órgano del poder público, como lo va a establecer el artículo 12 de la Constitución. Y este órgano judicial tiene esta condición, que es construido a partir de la participación de la gente, ¿no? La gente es la que va a participar. La pregunta que nos sería es ¿cómo llegamos ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo llegamos a esto en nuestro país? Y por lo menos, más allá de la coyuntura en este momento que hace que nos concentremos en que si el más o el menos, o que sea cualquier partido político, sea aquel que decida mediante sus 2/3 cuál es la lista de magistrados, de candidatos a magistrados habilitados, yo creo que lo que deberíamos hacer, o lo que por lo menos nosotros como instancia académica intentamos hacer, es observar este proceso de acumulación, este proceso de sedimentación, porque hubo un proceso constituyente y hubo, como les digo, distintos borradores que hasta hace poco estaban colgados en la página web de la vicepresidencia, ¿no? No les digo ahora que vayan a ver, porque hace una semana me comentaban algunos investigadores de la Universidad Católica que ya no están, pero eran públicos, ¿no? Es decir, los informes de mayoría y minoría eran públicos,
La Constitución que se aprobó en Chuquisaca era pública, se la publicó en los periódicos. La Constitución aprobada en Oruro de la misma manera, la Constitución que presentó el Pacto de Unidad también. En consecuencia, todos estos estudios nos pueden llevar a tratar de ver esta genealogía del presente, ¿no? Es decir, cómo llegamos a este texto, ¿no? O sea, cómo se llegó a ese texto. Ese texto no cayó del cielo, es decir, se llegó y hay un proceso, hay un conjunto de capas que valdría la pena revisarlas, ¿no? Bueno, ahora yo les decía que la Asamblea Constituyente duró 16 meses, de agosto de 2006 a diciembre de 2007, de los cuales apenas se debatió 5 meses. Algunas personas me discutían que apenas fue 4, ok, entre 4 y 5 meses, ¿no? Y sobre todo los conflictos que existieron ahí fue la modalidad de votación, como les digo, 50% más 1, 2 tercios, el tema de la capitalía, que fue un tema bastante duro en el proceso constituyente, y otros, ¿no?, que fueron entorpeciendo el trabajo de los constituyentes, ¿no? Ya revisando la Comisión de Justicia, en la Comisión de Justicia tenemos dos tipos de informes de mayoría, perdón, tenemos un informe de mayoría y un informe de minoría. El informe de mayoría pertenece al MAS, ¿no? El MAS tenía la mayoría, y el informe de minoría pertenece a la Agrupación Ciudadana Podemos y al partido político MNR, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué planteaba la propuesta del MAS? En el artículo 4 de la propuesta del informe de mayoría se señala lo siguiente, ¿no? Voy a darle lectura. Dice: el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de justicia contencioso administrativo. Y hay un dato interesante, ¿no? Porque después vamos a ver de que la jurisdicción contenciosa administrativa ya no se plasma acá, y de acuerdo a la ley del órgano judicial, en una disposición transitoria, esta jurisdicción todavía sigue en pie, pero a partir de un principio de ultraactividad de la norma, ¿no? Hasta que no exista otra, va a continuar vigente el procedimiento anterior. Pero bueno, eso es un dato interesante. El Tribunal Supremo de Justicia está compuesto por 9 magistrados titulares y suplentes, elegidos uno por cada departamento. O sea, la primera intención era elegir uno por cada departamento. Artículo 6, elección de magistrados, señala: los magistrados serán elegidos mediante voto popular sobre la base de la participación ciudadana que garantice la legalidad, la legitimidad e idoneidad en el desempeño de sus delicadas funciones. El control disciplinario administrativo de la justicia efectuará una preselección de los postulantes por cada departamento y remitirá a la Corte Nacional Electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda al sufragio electoral en cada departamento. Inicialmente, entonces, la elección sería de 9 magistrados, por ejemplo, para lo que hoy en día llamamos Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema, sería uno por departamento, ¿no? Una idea interesante. Y sí habría una preselección de los postulantes que lo realizaría el control disciplinario administrativo, ¿no? El control disciplinario administrativo haría una preselección, ¿no? Establece un conjunto de requisitos para la elección del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y en qué se sustentaba la propuesta del MAS? Esto es interesante porque cada informe de comisión traía pues toda una explicación, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo: el informe de Comisión Visión del País traía toda una explicación filosófica que me imagino la redactó Raúl Prada, ¿no? Tenía toda una explicación sobre las condiciones de relaciones de poder, había un montón de citas a Michel Foucault y a otros pensadores franceses, y en consecuencia había toda una explicación de por qué planteaban X o Z elemento en la Comisión Visión del País. En esta comisión, que estaba a cargo de acá se me fue el nombre de la persona que estaba de la constituyente, se explicaba lo siguiente, ¿no? La propuesta del MAS se sustentaba, según el informe de mayorías, en la siguiente información: de 90 propuestas de la sociedad civil, 15 planteaban la elección de magistrados por 2 tercios del Congreso y 48 planteaban la elección directa mediante voto de los magistrados. 9 por pruebas de idoneidad, 2 por meritocracia, 5 por examen de competencia, 2 por carrera judicial, 4 por cabildo, 2 por organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo al informe, un 54% de las propuestas que recibió la comisión proponían que las autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional sean elegidas mediante voto. Esto, nosotros tuvimos la posibilidad de intentar ver, más allá de las propuestas que dan a la comisión, lo que sucede en los informes territoriales. Es decir, la constituyente, como les indicaba, salió después en un encuentro con cada uno de los departamentos, y se recibió a
a distintas personas que hacían propuestas a la constituyente. Eso se denominó los informes territoriales o los informes de los encuentros territoriales. Los informes de los encuentros territoriales, en lo que hemos revisado, alrededor de un 99% de las personas que se manifestaban o que dejaban alguna propuesta planteaban la necesidad de que la elección o que el órgano judicial sea elegido mediante el voto popular. Y había algo muy interesante. La gente hablaba de elegir a los jueces. Desde mi punto de vista, la gente estaba más preocupada de elegir a jueces que sean cercanos a la ciudadanía, no tanto posiblemente a magistrados, ¿no? Es decir, el magistrado de un tribunal supremo no es tan cercano, de acuerdo al procedimiento, a la ciudadanía, ¿no? O sea, uno tiene que agotar distintas instancias para llegar mediante alguna acción o recurso al Tribunal Supremo, lo mismo con el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y bueno, y es algo interesante para el Consejo de la Magistratura, o el Consejo de la Judicatura o Magistratura, porque en los informes se manejan estas terminologías. Había la intención de una especie de acuerdo corporativo, ¿no? Donde puedan participar tanto colegios de abogados, colegios de profesionales, la COP y otras instancias, ¿no? ¿Esto por qué? Porque este es un ente disciplinario muy interesante, incluso puede promover la revocatoria de las autoridades del órgano judicial. Sé que la Constitución señala que las autoridades del órgano judicial no son revocadas, ¿no? Sin embargo, si ustedes leen con atención la Constitución, el Consejo de la Magistratura sí puede promover esta revocatoria. Yo no lo vería como una contradicción, sino como una oportunidad para la interpretación, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros vemos una especie de cortocircuito en la Constitución, en la redacción, ¿no? Que por un lado dice A y por otro lado dice menos A, digamos, no lo vemos como un problema, sino más bien lo vemos como un guiño de algo que estaba sucediendo en el proceso constituyente, ¿no? Dejo entenderlo, es decir, hay algo que no terminó de cuajar en el proceso constituyente que hace que una parte se contradiga con otra, y eso nos permite desplegar justamente la lectura de los distintos niveles para tratar de encontrar la voluntad del constituyente. Bueno, ¿qué plantea el informe de la propuesta de Podemos MNR? ¿No? La propuesta de Podemos MNR plantea lo siguiente: en el artículo 3 de su propuesta señala: el Tribunal Supremo de Justicia es la máxima instancia de la justicia ordinaria y contencioso administrativa de la República. Su organización y funcionamiento se establecen en la ley orgánica, además de las disposiciones siguientes. Se compone de 18 ministros que se organizan en salas especiales con sujeción a la ley. Los ministros son elegidos por el Consejo de la Magistratura en los siguientes términos: 9 ministros conforme a las normas de la carrera judicial, uno por cada departamento. Entonces, para Podemos, un ejemplo nada más, el Tribunal Supremo, lo que llamamos Corte Suprema, lo que se llamaba Corte Suprema y ahora Tribunal Supremo, estaría compuesto por 18 magistrados, de los cuales 9 por departamento. 9 departamentos nombrados por el Consejo de la Magistratura. Acá el tema, digamos acá, la manzana de la discordia, en todo caso, eso sería revisar y quién elige al Consejo de la Magistratura, ¿no? Porque es el Consejo de la Magistratura, es el que va a colocar a los magistrados. Aquí el tema sería quién elige al Consejo de la Magistratura. Pero esto enseguida lo vemos. ¿De dónde vienen los otros 9? Dice: los restantes provendrán de cada uno de los departamentos, serán nombrados por el Congreso Nacional. Esto en cierto sentido, bueno, por el Congreso Nacional por 2/3 de votos del total. Esto en cierto sentido representaba, ¿no?, una figura mixta, unos por el Consejo de la Magistratura y otros por el Congreso, ¿no? En la historia constitucional siempre fue ya sea la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero bueno, en este último tiempo siempre fue el Congreso el que elegía mediante 2/3 a los magistrados, a las distintas autoridades de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional. Entonces, acá había una especie de retornar parcialmente, por lo menos, a las redacciones de las lógicas que se tenían anteriormente. Sin embargo, en la propuesta de Podemos MNR, en el artículo 14 de la propuesta de Podemos MNR, existía o se planteaba la existencia de jueces vecinales nombrados por el Consejo de la Magistratura de ternas de las juntas vecinales. Eso es interesantísimo. Es decir, incluso en la propuesta de Podemos vamos a escuchar la idea, o vamos a poder escuchar que a partir de ternas de las juntas vecinales se pueda tener una idea de cómo elegir a los magistrados, ¿no? Acá la cosa es más interesante porque hablamos de jueces vecinales. Tal vez este criterio de elegir a jueces que sean más cercanos a la gente, ¿no? Sin embargo,
tanto en ambas propuestas de los informes de comisión, vamos a ver destilar esta necesidad de que la población participe. Y como les decía, en los informes de los encuentros territoriales es casi un 99%. O sea, yo les diría 100%, pero me da temor de que algún informe de encuentro territorial nos pasó por alto, ¿no? Pero en la revisión que hicimos es constante. Cada vez que se habla del Poder Judicial o de la justicia, es casi siempre una especie de balance muy negativo, ¿no? La justicia vista como algo muy malo, y la necesidad de que puedan intervenir al interior de la formación de los jueces, de la elección de los jueces, la población. Esto es bastante constante, bastante reiterado dentro de los informes de los encuentros territoriales, ¿no? Bueno, la suma de los artículos de mayorías y minorías se logró juntar en una constitución de aproximadamente 700 artículos, como les decía, constitución que se la denomina, por lo menos por Salvador Shavelson, un investigador que trabajó en el proceso constituyente. Él es un etnógrafo que hizo un proceso de etnografía constante, vivió conjuntamente con los constituyentes, estuvo en las distintas sesiones. Él denomina la Constitución de la Casa Argandoña, ¿no? Que tiene 700 artículos y que fue el preámbulo del borrador del texto constitucional que se llevará a aprobación en Sucre, ¿no? En Sucre se va a aprobar en grande, obviamente, el texto, y en consecuencia podemos ver de que ya en Sucre el artículo 192 señala: las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal según el mismo procedimiento, mecanismo y formalidades que los miembros del Tribunal Constitucional. Y sobre el Tribunal Constitucional nos dice: las magistradas y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante sufragio universal. La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará a las candidatas y a los candidatos de cada departamento. No dice por qué margen de votación, ¿no? Solamente la Constitución de Sucre señala de que va a ser la Asamblea Legislativa la que va a preseleccionar. Va a suceder algo similar en la Constitución que se va a aprobar en Oruro. La Constitución que se aprueba en Oruro va a plantear en el artículo 183 que las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos mediante sufragio universal. El control administrativo disciplinario, vuelve a aparecer esta idea, efectuará la preselección de los postulantes. Entonces, en Sucre sería la Asamblea Legislativa Plurinacional, no dice si es por 2/3, sino dice la Asamblea Legislativa, pero en la redacción de Oruro se retira la Asamblea Legislativa y se vuelve a colocar el control administrativo disciplinario. O sea, había como la tensión acerca de quién, pues, o sea, quién va a preseleccionar para esta elección de magistrados. La redacción final se la va a tomar en el Congreso, ¿no? En la bienalización política, allí se toma la decisión final de que sea la Asamblea Legislativa por 2/3. A mi manera de interpretar la idea de los 2/3, si ese es un acuerdo político, se supondría que se esperaba de que el MAS no consiga 2/3, ¿no? De tal manera de que al no conseguir 2/3 se podía lograr algún tipo de acuerdo como para generar una lista, ¿no? En el momento en el cual el MAS aparece con 2/3, el único partido político que puede armar una lista bajo esa lógica es el MAS, ¿no? O sea, ningún otro partido político, porque no tiene los 2/3. En consecuencia, cualquier partido político necesariamente tendrá que intentar lograr acuerdos con el MAS, pero será el MAS el único que tiene la posibilidad de esos 2/3. Bueno, este acercamiento me lleva a mí a dos cosas, y esto ya se me va acabando el tiempo. ¿Qué acontecimiento está en juego? Yo entiendo por acontecimiento, y eso es algo que me parece importante, el acontecimiento no es necesariamente lo que ocurre, sino aquello que es dado en lo que ocurre, ¿no? El acontecimiento va a tratar de volverse, podríamos decir, un artículo de la Constitución. Pero dado que la misma Constitución nos señala en el artículo 196, parágrafo segundo, que para interpretar los derechos establecidos en la Constitución, y este es un derecho, no es un derecho político, ¿no? Poder, como dice, todas las ciudadanas constitucionales tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político. Podríamos intentar lograr interpretaciones a partir de esta revisión de los archivos del proceso constituyente y tratar de ver esta sedimentación que se encuentra detrás. Es decir, esto ha sido, en cierto sentido, resultado de un proceso constituyente, de una forma en la cual ha existido un proceso de correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, el acontecimiento que se ha dado allá es algo que se va a intentar
impregnar en los artículos. Y los artículos muchas veces nos dan luz sobre ese acontecimiento. El acontecimiento era preocupación por la justicia, esa es mi interpretación. O sea, si en algo, por lo menos el proceso constituyente nos tiene que iluminar, es que la justicia se tiene que volver un tema político. A lo que me refiero es que la justicia es un tema que le interesaba por lo menos a mucha de la población boliviana que participó o que se acercó en algún momento al proceso constituyente. Veían la necesidad de hacer una reforma a la justicia boliviana, o a un cambio, o tal vez, yo que sé, cambiarla de manera más trascendental, más fuerte. Se buscaba, ante todo, ver la posibilidad de participar en cambiar esta justicia, no solamente en elegir a los magistrados o a los consejeros. Posiblemente alguien me dirá, pero eso también está en juego. Sí, pero si vemos esta densidad histórica, este proceso de acumulación, lo que se encontraba en juego en el proceso constituyente era la forma, la manera en la cual se puede intervenir en la justicia. Y esto yo por lo menos lo relaciono, y esto es algo que estamos intentando trabajar, en esta nueva condición de estatalidad, es decir, una nueva forma de pensar el Estado, una nueva forma de concebir el Estado, donde el Estado no establece cuál es el tipo de sociedad que va a formar, o sea, no establece todos somos mestizos y va a generar políticas de mestizaje a partir de la educación, a partir de X o Z cosa, sino pasa más bien por algo distinto, reconocer una pluralidad. Hay una pluralidad previa, y con esto quisiera terminar. Hay una pluralidad previa que uno lo puede ver en la redacción del artículo 1 de la Constitución y también en el preámbulo, que a mí personalmente me llama la atención. Dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho. Es decir, Bolivia se puede haber constituido en otra cosa, a eso me voy, o sea, Bolivia se constituye, o sea, hay algo que es Bolivia que es anterior a este Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Bolivia se constituye, y más adelante les dice, Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo, ¿no? Y ahí aparecen los pluralismos político, lingüístico, jurídico, pero pluralidad. Si Bolivia se funda en la pluralidad, significa que hay una pluralidad anterior, y esa pluralidad anterior es la que por lo menos a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque tanto el artículo 2 como el artículo 3, esta pluralidad no va a poder cuajar finalmente. Es decir, yo siento que al interior de la Constitución vemos que los artículos vibran, es decir, cada artículo tiene un tipo de vibración y de desarrollo que supone o que nos permite una lectura mucho más compleja que solamente la lectura seca del texto, ¿podemos entender? No es casual, me parece, que el artículo 196 proponga leer el texto constitucional a partir de las actas de archivos del constituyente. Bajo esa lógica creo yo de que es posible trabajar en algo que por lo menos lo denominamos política constitucional, es decir, dar nacimiento a esta voluntad y a esta vibración del texto, y en cierto sentido desplazarnos un poquitito del concepto de Estado de Derecho. Por eso es algo que a ver si es que podemos dialogar más adelante. Yo me quedaría acá como para poder, en todo caso, pues continuar con esta conversación y poder escucharlos más adelante. Muchas gracias.